médicos, para profesores, para residentes, para estudiantes que están pensando en pasar a su formación posgraduada y en general para todas las personas que se dedican a ciencias de la salud, a atender pacientes, sobre todo pacientes con riesgos potenciales para su vida, es decir, pacientes agudos o en medicina perioperatoria. Bueno, para empezar, no tengo ningún conflicto de interés, no me paga la industria, ni mucho menos. Yo trabajo en una universidad, soy académico, soy investigador y vengo a esta sesión también libre y voluntariamente gracias a la invitación que No, me pero hace puse los auriculares. Ana. Bueno, sí les pediría el favor que cierren los micrófonos para que, bueno, yo no pierda el hilo, la concentración y luego la idea es dejar un espacio como para conversar. Bueno, les presento acá mi universidad, como dijo Alejandro. Bueno, yo soy colombiano, pero vivo en Chile hace algunos años. Dirijo todo el sistema de simulación e innovación de una de las universidades más grandes del país y el ecosistema de simulación más grande del país. Bueno, es bien bonita. Si algún día vienen a Chile, pues con mucho gusto eh, por aquí. Muy bien. Yo creo que, bueno, deben haber en el auditorio personas de varias edades, de diferentes tipos de generaciones, pero también de diferente nivel de formación. Y cuando hablo de esto, me gustaría invitarlos a pensar cómo hicieron su primer procedimiento. ¿Sí? Pongo un ejemplo para mí, mi primer catéter venoso central. Como dijo Alejandro, soy intensivista, así que es uno de los procedimientos que más hacemos habitualmente en la terapia intensiva. Y mi primer procedimiento lo hice en un ser humano, una señora, de hecho, se llama Rosa, o se llamaba Rosa, realmente eso fue hace muchísimos años. Y todavía recuerdo su cara y recuerdo también el estrés que tuve mientras le estaba poniendo el catéter. Y las palabras de la señora de yo confío en usted, doctor, pero era mi primer catéter. En ese tiempo utilizábamos todavía algo que es algo, bueno, es un framework que viene de la cirugía, que es el C1 Do One Teach One. Mire uno, haga uno, enseñe uno, y con eso ya estamos listos. La verdad es que en esta época eso es impensable, es decir, yo no permitiría que un residente que esté a mi cargo vaya a hacer un procedimiento de alto riesgo. Primero no lo haría sin uso de ultrasonido, digamos que de manera rutinaria. No quiere decir que no se aprenda de otra manera, pero no dejaría que la primera vez que se aproximara fuera sobre un ser vivo, ¿sí? Sobre un paciente, y menos sobre un paciente con alta vulnerabilidad. Entonces, yo creo que eso nos lleva a reflexionar en cómo han cambiado los tiempos, en cómo ha cambiado la formación, porque es preciso que los que somos profesores nos formemos como profesores, pero también que nos formemos en cómo debemos guiar la simulación, porque no es ir a jugar con muñequitos, ¿sí? Que ese es un error que todavía existe. Bueno, como mencionó Alejandro, he tenido algún papel de liderazgo en la simulación en Latinoamérica y pasa todavía en muchos sitios, ¿cierto? Donde por yo ser intensivista, entonces ya automáticamente soy profesor de cuidado intensivo y tendré las competencias y la verdad es que no, me tengo que formar para ello y eso pasa también con la educación basada en simulación. Bien, hablarles un poquito de teoría, ¿por qué es necesario esto? Clásicamente, nosotros hemos sabido que para que haya aprendizaje tiene que haber un cambio. ¿Un cambio en qué? Pues de un dominio A, es decir, de un conocimiento A a un conocimiento B, ¿cierto? Cambia, se perfecciona desde un nivel, digamos que básico, que en la literatura de ciencias de la educación diríamos que es una teoría ingenua, que es lo que yo creo sobre algo, hasta que llega un concepto científico que es cercano a lo que estaría en los libros, en las guías, etcétera. Y lo que hemos creído de ese cambio, de esa evolución el dominio conceptual, por ejemplo, o de una habilidad, de un nivel de desempeño a un nivel de desempeño B, media la experiencia y requiere un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues se supone que en 3, 4 años que haga la residencia, 2 años que haga la subespecialidad, la alta especialidad, no sé, que con eso es suficiente, o los años que hacemos de universidad. Y la verdad es que así no funciona, ¿sí? O sea,
No quiere decir que todos los que se gradúen de una carrera van a tener un alto dominio en todo y todos van a ser homogéneos. Eso no pasa así. Aprendemos y desarrollamos las habilidades de manera diferente. Entonces, hoy en día se modeliza el aprendizaje de esta manera, como un vórtice progresivo, es decir, de menor a mayor, ascendente, pero no es lineal. Es decir, yo avanzo un poquito, me tengo que volver a repasar, tengo que volver a entrenar para mejorar la habilidad, luego progreso, logro un dominio de estabilización y voy avanzando así consecutivamente hasta que pues, se supone que tengo que tener todos los resultados de aprendizaje que se suponía yo debería lograr. Ahora, esto que ven al lado derecho es un modelo que clásicamente los que sean profes lo habrán conocido como piramidal, que es el modelo de Kirkpatrick, pero que fue modificado en el 2016. Y tiene mucho que ver con este vórtice, porque no somos productos terminados, los que, bueno, ni los médicos ni nadie, yo creo que ninguna carrera, pero en particular en ciencias de la salud va evolucionando supremamente rápido el conocimiento. Qué decir ahora con las nuevas tecnologías, bueno, ya estamos hablando de cosas mucho más potentes como gemelos digitales, de órganos que ya existen, de pacientes críticos, pacientes anestesiados, etcétera, que podemos ir desarrollando. Entonces, tenemos que ir y volver, ¿sí? Tenemos que reentrenarnos también siguiendo eso. Entonces, el nivel uno de Kirkpatrick quiere decir si me gustó o no me gustó una actividad. La verdad es que en la literatura lo que se encuentra es que a los residentes les gusta mucho la simulación bien dada, porque si se vuelve como una tortura, pues obviamente a nadie le va a gustar eso. Luego viene el nivel 2 que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, cómo adquiero yo confianza. Y luego, si eso que yo adquirí en el centro de simulación o en el laboratorio de simulación, yo lo puedo transferir a la práctica. Eso es el nivel 3, transferencia a la práctica. Y de ahí, si eso va a mejorar la salud, la seguridad del paciente, etcétera. Entonces, eso uno tendría que verlo, observarlo. Si no lo he logrado, pues bueno, ¿cómo hago para mejorar el desempeño y el desempeño de mis residentes? Entonces, yo puedo entrenar sobre algo en un nivel básico, puede ser en el primer año, luego en el segundo año voy avanzando y en el tercer año hago un nivel mucho más avanzado, pero puede ser sobre lo mismo. Yo puedo iniciar con cuestiones básicas de ultrasonido en el primer año, cuestiones intermedias en el segundo y cuestiones avanzadas en el tercero. Entonces, y eso aplica absolutamente para todo. Para que nosotros logremos aprender, necesitamos estar, ese es un framework que habla sobre el enganche cognitivo, la implicación cognitiva en una tarea de aprendizaje. Y bueno, eso es una recomendación para todos los que sean residentes. Tenemos que estar en un nivel constructivo o interactivo para lograr un buen aprendizaje. Eso es reflexionar, compartir lo que sé, discutirlo, proponer cosas nuevas. Entonces, eso ayuda a afianzar mucho más el conocimiento. Ahora bien, digamos que las metodologías activas, que hay muchas, la simulación es una de ellas, pero hay muchas metodologías activas, ayudan mucho a ese enganche cognitivo. Si nosotros habláramos de simulación y el papel que tiene la simulación, bueno, pues nosotros podríamos decir que esto es establece un puente, ¿sí? ¿Qué tipo de puente? Bueno, va a depender de lo que nosotros querramos hacer. Hoy vamos a hablar de simulación avanzada. Así que el puente entre la teoría y la práctica, es decir, el conocimiento declarativo, que es lo que yo me sé, la teoría que puedo narrar, y la práctica clínica donde tengo que llevar ya mi desempeño. Entonces, entre más cerca esté a esto, pues es más avanzada la simulación y se requiere que sea diferente, pero siempre hay que ir y volver. Es decir, yo tendría que estarme entrenando y reentrenando permanentemente en simulación y eso debiese estar formalmente insertado en el currículum, no puede ser algo que sea de manera anecdótica. Nosotros entendimos esto acá en la universidad, como les hablé, tenemos un ecosistema muy grande, el más grande del país en simulación clínica. Y ya llevamos algunos años con eso y hemos avanzado supremamente rápido en los últimos tres.
precisamente porque nos dimos cuenta de lo anterior. Necesitábamos que los estudiantes estuvieran mejor formados y tendrían que ir y volver. Y bueno, esto nos ha llevado a generar algunos desarrollos y crecimientos dentro de nuestros centros de simulación de pregrado. Tenemos cuatro. Y en estos centros de simulación de pregrado entrenábamos también a los residentes, residentes de medicina interna, anestesio, pediatría, gineco, etcétera. Pero las facilidades que tiene un centro de pregrado, la verdad es que no son muchas. Si bien nosotros tenemos unas muy buenas facilidades en los centros de pregrado, no es exactamente lo que necesitaba el nivel que queremos de nuestros residentes. Entonces, teniendo en cuenta la Agenda 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud, que tiene muy en cuenta esto de que la atención en salud es peligrosa y que cuando estamos formando especialistas necesitamos ser muy cuidadosos hacia la seguridad del paciente, ahí es cuando establecemos este centro de simulación avanzada que le llamamos LINC, porque vincula, bueno, vincula alta tecnología, innovación, seguridad del paciente, investigación. Entonces, este centro es un centro relativamente grande que nos permite entrenar a nuestros médicos residentes, ¿sí? Así que les hablaré un poco más hacia ese lado de por qué, cuál es el racional de llevar este tipo de simulación para la formación de los médicos residentes. Bueno, esa es una de las salas que tenemos, que es una sala de cirugía robótica para nuestros residentes de áreas quirúrgicas. Pero entonces, ¿qué es la educación basada en simulación? Es una cuestión ya bastante organizada y profunda. Digamos que las taxonomías han ido cambiando. Ya hay un corpus teórico supremamente grande que hace que la simulación, la educación basada en simulación se entienda como algo aparte. Entonces nosotros podríamos decir que la simulación es una representación. ¿Qué representa? Pues la vida real. ¿En qué? Pues puede ser parcial, puede ser total. Donde nosotros utilizamos dispositivos, es decir, sí que utilizamos tecnología, pero la simulación no solo es la tecnología, ¿sí? Bueno, les mostré un escenario de cirugía robótica, pero eso por sí solo no funciona y no genera ningún aprendizaje si no tiene una metodología. Bien, y no puede ser un check. ¿Pasaron los residentes por simulación? Sí, check. No, no, no funciona de esa manera. Entonces, esos dispositivos, esa tecnología, la ocupamos en unos lugares específicos que hoy día pueden ser físicos, pueden ser virtuales, pueden ser mixtos, donde hay personas que tienen una adecuada formación y pueden aplicar ciertas técnicas, que esto viene de la aviación, de la ingeniería industrial, ingeniería de procesos, de la didáctica, etcétera, y lo que busca es precisamente imitar contextos con algún grado mayor o menor de cercanía o verosimilitud o fidelidad, con el objetivo de generar aprendizajes y desarrollar habilidades. ¿Para qué? Para cerrar gaps de desempeño. Y eso lo hace dentro de un entorno seguro. Entonces, eso de entorno seguro es súper potente, porque debe ser seguro para el residente, pero también seguro para los pacientes. ¿Qué funciones tiene la educación basada en simulación? Bueno, tiene varias. Nosotros lo podríamos dividir en estas cuatro. En lo primero tendría que ver con lo académico pedagógico. Y aquí es que me permite enseñar a mí como enseñante, como profesor, les permite a los estudiantes, a los residentes o en la educación permanente aprender y nos permite practicar cuantas veces sea necesario hasta que yo logre el dominio de la habilidad. Ojalá en un nivel de proficiencia o excelencia, que sería lo ideal. Nos permite integrarnos a sistemas y esto es, quiere decir cómo llevamos la simulación para los sistemas hospitalarios hacia la seguridad del paciente, mejoría de la calidad. Me permite evaluar, hacer evaluación del desempeño para mejorar, es decir, evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje o evaluación terminal, sumativa, evaluación del aprendizaje, ¿no? Pero lo más interesante sería en la formación de residentes poderla tener como una evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Y nos permite investigar. Investigar en el aula lo que está sucediendo allí o crear escenarios controlados para generar la investigación. Y aquí en esto, en cuanto a formación de residentes, es bien importante. Yo he ayudado a dirigir algunas tesis de especialidad
Bueno, no sé si en México se hace una investigación para graduarse, en muchos países de Latinoamérica sí, y hacen investigaciones en los centros de simulación. Entonces es una oportunidad también para ello. A nivel global también muchas publicaciones parten de precisamente de los residentes. Entonces, esta educación basada en simulación nos obliga a tener pues ciertos espacios que, como les mencioné, pueden ser físicos o virtuales, personas, necesitamos instructores, necesitamos confederados, necesitamos pacientes simulados, participantes simulados, equipos de simulación, equipos reales donde yo voy a generar entrenamiento en la máquina de anestesia, en los ventiladores mecánicos, el ecógrafo, los dispositivos de terapia eléctrica externa e interna, bueno, la utilización de insumos, cómo trabajo colaborativamente, cómo trabajo en equipo, cómo hago para ser líder, bueno, todas esas cuestiones hay que gestionarlas, ¿no? Y como les mencioné, eso debe estar inserto formalmente en el currículo. Bien, entonces, cuando nosotros ya hacemos simulación, que ahorita voy a escribir las formas que hay y que se podría utilizar para la formación de los residentes, toda simulación, independiente del grado de complejidad que tenga, tiene estas tres fases. Una fase de orientación, donde a mí me tienen que decir qué es lo que voy a hacer, porque el cerebro hay que prepararlo para el acto de aprender. Entonces, una orientación general, que en la literatura lo encontraremos como pre-briefing, una orientación específica sobre el caso que voy a desarrollar, que le vamos a llamar briefing, la simulación, que sería la práctica del nivel de dificultad que nosotros consideremos en función de a qué nivel está el residente, y una devolución, que puede ser feedback cuando hago procedimientos o simulaciones no muy complejas, pero cuando hago simulaciones más complejas de trabajo en equipo, aquí haríamos una técnica que se llama debriefing, que es una conversación reflexiva de aprendizaje bastante profunda. Bien. Cuando nosotros comenzamos en cualquier actividad, bueno, entiendo el objetivo que me planteó Alejandro, van a ingresar nuevos residentes. Cuando todos comenzamos, me incluyo y se tendrán que incluir todos los profes, comenzamos siendo novatos. Algún día nosotros fuimos novatos, ¿sí? En lo que sea, bien sea en la primera especialidad, en la segunda especialidad, en lo que sea. Alguna vez fuimos novatos. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, que íbamos teniendo experiencia, íbamos desarrollando más habilidades, así que nosotros íbamos teniendo un dominio mayor, que es lo que está en la parte de la horizontal. Y esos serían los estadios en una curva que llama la curva de Dreyfus y Dreyfus de desarrollo de habilidades, donde yo comienzo siendo novato y termino algún día siendo maestro, ¿sí? Como ven ustedes, hasta proficiente, aquí hay una línea punteada, ¿cierto? Uno, la simulación clínica podría llegar hasta aquí. Para ser experto y ser maestro, yo sí que necesito práctica clínica supervisada, pero a este nivel yo ya no estoy, digamos que no genero tanto riesgo para el paciente cuando estoy de aprendiz. Y aquí hacia arriba en la vertical tenemos las diferentes zonas de simulación, que va de la zona 0 hasta la zona 4 y las describiremos. Entonces, la zona 0 es utilizar software, que puede ser inteligencia, realidad virtual clásica en una tableta, en un computador. La zona 1 es utilizar entrenadores de tareas, por ejemplo, para intubar, para tomar una vena, etcétera. Y la idea es que aquí se hace feedback directivo. Luego viene la zona 2 que habla de más complejidad, entrenamiento en equipo, pero haciendo role playing, es decir, aquí no hay equipos nativos, no es multidisciplinario. Y aquí tenemos dos A y dos B. Y eso va a depender si hay intrusión o no dentro del escenario. Luego viene la zona 2.5 que nos habla de utilizar simulación de interprofesional, pero no con equipos nativos o intactos. Un equipo nativo o intacto se refiere al equipo que trabaja diariamente en, no sé, en un quirófano o en una terapia intensiva, en una sala de emergencias. Eso sería un equipo intacto. Y ese equipo intacto nativo trabaja en la zona 3. Y la zona 4 no es simulación, la zona 4 es la vida real, ¿sí? ¿Y por qué decimos que simulación zona 4 si no es simulación? Bueno, porque aquí en la parte alta de estos niveles de simulación
Estas zonas hacemos debriefing educativo, debriefing en profundidad, y en la clínica debemos aprender a hacer debriefing clínico. También les voy a hablar de eso ahorita un momentito. Y como les digo, esto debe ir de manera continua, es decir, yo me puedo devolver, soy profesor y me puedo devolver a reentrenarme en un simulador, es divinamente permisible. Entonces, zona cero, ¿qué es? Utilización de software, feedback automático, como vemos aquí. Bueno, veo que alguien está por ahí pintándome la pantalla. Zona uno es el entrenamiento de tareas, no sé, como por el manejo de la vía aérea, el entrenamiento para una vía aérea quirúrgica, accesos vasculares, etcétera. Cualquier desarrollo de habilidad motora, podríamos decir, en el pregrado, la técnica de auscultar, bueno, eso se comportaría también como una zona uno porque vamos a hacer un procedimiento y luego vamos a recibir feedback. Para el entrenamiento de residentes bueno, para residentes de anestesiología, hay hartas cosas en las que se puede trabajar y si ustedes ven aquí los niveles de Kirkpatrick, fíjense que la gran mayoría de estudios están relacionados a si se aprende, si se desarrolla la habilidad. Entonces, sí, se desarrolla la habilidad y sí, se aprende, pero fíjense que en nivel 3 si eso lo puedo transferir a la práctica, hay menos. Y en nivel 4 sí que hay mucho menos. Esto es del 2018, hay ya más trabajos en nivel 3 y nivel 4, pero no los suficientes. Entonces ahí también es una oportunidad para investigar. Pero entonces en zona uno es donde más se ha utilizado, zona uno recuerden procedimientos, es donde más se ha utilizado la simulación clínica para la formación de residentes. La simulación más compleja, que es la de trabajo en equipo, toma de decisiones bajo presión, entrenamiento de liderazgo, esto necesita una simulación mucho más compleja y para eso necesitamos también que los centros de simulación tengan ciertas facilidades. Una de ellas es que tenga una sala de simulación, una zona de simulación, donde yo tenga elementos que sean muy cercanos a los que utilizaría en el mundo real, por ejemplo, un quirófano, ¿no? Una sala de debriefing donde nosotros vamos a tener parte del equipo. La idea es entrenar como entrenaríamos en la vida real, como trabajaríamos en la vida real. Y una sala de control, es decir, la simulación de alta complejidad o simulación avanzada requiere de estas tres escenarios, tres zonas, que cuando no tenemos una sala de debriefing específica dedicada, pudiéramos llevarlo a distancia con cámaras, también se podría hacer. Entonces, la simulación en zona 2B es una simulación donde yo hago role playing, ¿sí? Es decir, puedo utilizar los simuladores de cuerpo completo, toda la tecnología que necesitemos, pero yo me voy a poner tareas. Yo voy a ser el líder, entonces soy el residente de cuarto año, entonces soy el líder. Otro se va a encargar de la vía aérea, otro se va a encargar de medicamentos, otro se va a encargar de la información, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos roles. No simulamos lo simulado, es decir, yo no le puedo decir a un residente de primer año, usted va a ser el enfermero. No, pues no, porque es un médico que está en proceso de formación. Entonces no se simula lo simulado, pero sí se ocupan funciones. Entonces usted se va a encargar de los medicamentos, por ejemplo. No sé si fuéramos a hacer una reanimación. Y incluye dentro de la sala una figura que llama confederado, que hay que entrenarlo. La simulación de zona 2.5 es simulación interprofesional. Entonces aquí sí que tenemos, no sé, médicos, enfermeras, terapistas, etcétera. Puedo tener, no sé, una simulación compleja con diferentes miembros del equipo, como puede ser el emergenciólogo, el residente de emergencias, el residente de anestesio, el residente de terapia intensiva, no sé. Entonces, esa simulación interprofesional, aquí hay que hacer retroalimentación y esa, digamos que la técnica sería el debriefing y ojalá debriefing en profundidad. Llegar a hacer simulación interprofesional no es sencillo, requiere movilizar muchas cosas, muchos recursos, pero también muchas voluntades, ¿no? Entonces han identificado como algunas barreras en las que hay que trabajar, pero desde más o menos el 2012 la Organización Mundial de la Salud
insta a que desarrollamos actividades de simulación de educación interprofesional en general, pero simulación interprofesional en específico para el tema que nos ocupa hoy. Y eso hay que hacerlo. Nosotros ya logramos insertar formalmente en el currículum la simulación interprofesional, por lo menos en el pregrado, gracias a un grant que, bueno, nos ganamos, estamos terminando mañana precisamente, cerramos ese proyecto y lo vamos a llevar ahora para las especialidades médicas. Bien, la simulación de zona 3 es simulación de equipos intactos. Esa simulación de equipos intactos quiere decir gente que trabaja en la vida real. Por ejemplo, acá estas personas, bueno, me autorizaron la publicación de la fotografía. Son personas que trabajan en una unidad de terapia intensiva compleja y aquí están entrenando juntos. ¿Sí? Nos tenemos a los médicos, kinesiólogos, eh, enfermeros, etcétera. Este tipo de simulación requiere cierta estructura, ¿sí? Requiere, por un lado, que yo tenga unos objetivos de aprendizaje muy claros y que tienen que estar relacionados con el saber disciplinar, es decir, si voy a entrenar, no sé, vía aérea compleja, pues cuestiones de vía aérea compleja, pero también habilidades no técnicas, que bueno, ustedes saben, sobre todo los anestesiólogos que se ocupan mucho de la vía aérea, que las habilidades no técnicas son supremamente importantes y ya son consideradas desde hace rato en las guías de vía aérea difícil precisamente. Entonces, esas habilidades no técnicas hay que entrenarlas. Y también sería bueno entrenar estrategias metacognitivas. Los estudiantes, los residentes que logran hacer metacognición son residentes que logran tener un mejor performance. Entonces, es supremamente claro. Ahora, las representaciones deben ser congruentes, es decir, que deben tener cierta fidelidad, una fidelidad física, que el escenario se parezca, el simulador se parezca, que lo conceptual es el caso clínico que se está entrenando, que se parezca. Nosotros tratamos de ocupar, bueno, tenemos un centro de simulación en Colombia y tratamos de ocupar casos de la vida real. Aquí trabajamos mucho con simulación translacional, donde tenemos casos de los hospitales que nos cuentan, les ayudamos a encontrar cuál fue lo que llevó al problema, hacer simulaciones sobre ese caso y lograr cerrar gaps de desempeño y que esto sea transferible a a la práctica. Entonces, lo conceptual aquí es supremamente relevante. Y psicológico quiere decir que esa fidelidad que yo he logrado me haga tener procesos de pensamiento como tendría yo en la vida real para toma de decisiones bajo presión, pero también que me haga sentir como me sentiría atendiendo una emergencia, por ejemplo. Luego hay que hacer una devolución, que aquí sería el debriefing estructurado y eso se constituye en una evaluación formativa. Ahora, dijimos que la zona uno nos servía mucho para entrenar habilidades motoras, mostramos en una diapositiva donde es lo que más se entrena y que tiene evidencia, pero en las zonas altas lo que entrenamos es precisamente factores humanos para resolver crisis. Y en eso están las habilidades no técnicas como el liderazgo, la conciencia de situación, la comunicación efectiva, toma de decisiones bajo presión, manejo de recursos, etcétera. Y por otro lado está la carga cognitiva. La carga cognitiva es el esfuerzo mental que me lleva a mí a hacer o a no hacer en un momento dado. Y sobre eso hay que trabajar. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez, sobre todo cuando uno era novato, que tanta información, tanto caos, lo dejaba uno congelado. Entonces es precisamente porque hay sobrecarga cognitiva. Eso ya está estudiado, está medido. Se pueden generar muchos sesgos cognitivos en el momento de atención, sobre todo de una emergencia crítica. Habíamos hablado de los espacios, que algunos eran presenciales y otros eran virtuales. Hacer telesimulación aporta muchísimo también para la formación de factor humano, y eso, digamos que borra como esos límites geográficos y nos permite entrenar incluso a distancia. En esto, bueno, tenemos harta experiencia entrenando en Latinoamérica en medicina perioperatoria y la verdad es que también funciona muy bien, se logran buenos resultados. Hay que aprender a conversar sobre cosas complejas, así que el debriefing, que es muy necesario, es también algo que se puede practicar dentro de la simulación.
Ocupar hoy día otras herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para adicionársela a la simulación funciona supremamente bien. Nosotros le hemos incorporado nuestro centro de simulación avanzada y los resultados son muy buenos en cuanto al realismo, la inmersión que logran los participantes, los residentes en la atención de los casos. Bien, para ir cerrando, es importante entrenar con simulación a los residentes, es importante entrenar con simulación a los staff de clínicas y hospitales. Es muy importante, pero es muy importante también ir y ver si eso está cambiando en algo, lo que pasa en el medio clínico, en el sitio de práctica clínica y qué es lo que pasa con los pacientes, ¿no? Nosotros podemos ver que hay problemas en una clínica hospital, no sé, una tasa de infección muy alta, por ejemplo, y encontrar la causa, hacer simulaciones, entrenar y ver si ese entrenamiento nos ha permitido mejorar esa tasa de infecciones y si esa tasa de infecciones ha tenido un impacto positivo, obviamente, en la salud de la gente, digamos, la duración de la hospitalización es menor, menos complicaciones, pero también menos costos, entonces el retorno de la inversión también es importante verlo. De eso va la simulación traslacional. La simulación clínica en general ha demostrado que se pueden transferir ciertas habilidades, tanto habilidades motoras, procedimentales, como del dominio de habilidades no técnicas. Entonces, digamos que eso nos da pie para afirmar la utilidad que tiene. Si nosotros nos fuéramos a ver en Kirkpatrick, por ejemplo, en anestesia obstétrica o manejo de crisis obstétricas, cómo aprenden, cómo desarrollan habilidades personas que ya son especialistas en las diferentes áreas o que son profesionales, por ejemplo, en enfermería, obstetricia. La verdad es que hay muy buenos resultados. Como les mencioné, Kirkpatrick 1, pues ni lo pongo acá porque a todo el mundo le gusta, pero en aprendizaje, desarrollo de habilidades funciona bastante bien, sobre todo para dominio y manejo de vía aérea y uso del ultrasonido. Y en cuanto a transferencia, ha logrado el desempeño. Faltan todavía estudios y en resultado de los pacientes, que sería Kirkpatrick 4, la reducción de de la mortalidad materno-fetal, sobre todo del neonato, ha sido bastante bueno. Bien, entonces ahí tendríamos hasta la zona 3 para el entrenamiento de los médicos residentes, pero luego viene la vida real, ¿no? Que estaría definida como la zona 4. Es importante mantener los performance, es importante que cuando algo inesperado o malo ocurre dentro de la atención de un paciente, no nos quedemos con eso guardado, sino que hablemos de ello. Obviamente eso impacta mucho en la salud mental de los equipos, afianza a los equipos, pero también les permite mejorar el desempeño. Entonces aquí es donde habíamos hablado de la conversación después de la simulación, que era el debriefing, pero sería debriefing educativo. Funciona y funciona bien para mejorar desempeños. En la vida real, en la práctica clínica, hacer debriefing luego de que ocurrió un caso que no tiene que ser tampoco tan dramático, es una conversación bastante corta, 5 o 10 minutos, ayuda bastante y ese debriefing clínico, yo también, así como me formé como instructor en simulación, también tendría que formarme en cómo hacer eficientemente el debriefing clínico. Pero la verdad es que ayuda mucho, hay varias formas de hacer debriefing clínico, no hay una sola. Este modelo, que es el modelo DOL, es un modelo que me ha gustado últimamente, es el que estamos trabajando. Y me gusta porque la mayoría de los modelos de debriefing clínico son muy situados en el área. Este tiene que ver más con el hospital y yo creo que hay que trabajar mucho más en conjunto, no como nichos, es decir, el quirófano por un lado, la UCI por otro, eh, salas generales con medicina interna por otro. No, yo creo que hay que hacer en todo el ecosistema de atención sanitaria. Eh, digamos que lograr esa mejoría analizando los diferentes estamentos o diferentes partes del sistema. Así que funciona bien. Ahora,
No en todo lado se logra entrenar a los residentes con simulación clínica y muchas veces eso tiene que ver con decisiones administrativas de los posgrados. Muchas veces porque se desconoce la herramienta. Bueno, yo llevo 25 años haciendo educación basada en simulación, hace unos 20 años participo en el entrenamiento de residentes y he encontrado hartas limitaciones, fuerzas resistivas por el camino, pero muchas veces por el desconocimiento. Cuando ya se entiende cómo es que funciona esto y que esto no es ni ser snob, ni es un lujo, ni nada por el estilo, ni es una moda, y se entiende cómo es que funciona la metodología, se logra insertar, pero esa inserción tiene que ser formal para que de verdad funcione y tiene que ser sistemática. Bueno, yo creo que todos los que hagan anestesia habrán escuchado a David Gaba en Stanford. Y bueno, cuando él hizo su entrenamiento en la NASA y se fue a llevar sus simuladores para entrenar a los staff de anestesia y a los residentes en manejo de crisis, pues la verdad es que nadie le creía y hoy es el gol estándar, es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces estamos en otros tiempos y lo que tenemos que invertir no es en el super simulador, sino en los profesores. Hay que formar bien a los profesores para que utilicen los recursos que tengamos disponibles. Uno no tiene que tener necesariamente el super simulador, el más costoso. Tiene que tener profesores bien entrenados que utilicen la tecnología, los recursos que podamos tener en función de lo que se nos provea en las instituciones educativas o en las instituciones de salud, porque cada vez más los hospitales, las clínicas van incorporando soluciones de simulación para el entrenamiento de los staff. Es súper necesario y no solo para llegar a, no sé, a un reconocimiento, una acreditación Joint Commission, no es tan necesario para eso. Eso mejora muchísimo los desempeños, disminuye las demandas, etcétera. Entonces, esa decisión administrativa tiene que darse desde el conocimiento. Bien, para finalizar, bueno, 5 mensajitos. El primero será que nos estamos formando como especialistas. Y cuando somos especialistas, pues obviamente ocupamos tenemos que desarrollar algunas técnicas, algunas habilidades que son especializadas y para eso pues toca hacerlo entrenando deliberadamente, pero con recursos que puedan ser suficientes para lograr mi entrenamiento. Las instituciones deben ser altamente confiables y por ello deben tener modelos de simulación. Eso es algo que está bueno, que se dice ya hace, no sé, 15 años, pero que está en la Agenda 2021-2030. Precisamente sobre esos sistemas altamente confiables es que se desarrolla la agenda de seguridad del paciente. Lo que nosotros trabajemos en simulación avanzada, hay evidencia cada vez mayor de que es transferible a la práctica, así que digamos que por ese lado tendríamos sustento. La simulación avanzada es una manera de formar equipos y la medicina en nuestros tiempos ya no es la medicina de un súper especialista que se la sabe toda, sino de equipos, ¿sí? Entonces es importante que los equipos hospitalarios se entrenen y la educación basada en simulación avanzada permite eso. Y bueno, pues es momento de pensar mucho más allá de nuestros nichos. Hay que entrenar en conjunto y ojalá lograr evaluar todo lo que pasa dentro del ecosistema de salud de una clínica o un hospital. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, esos QR son de mi LinkedIn, mi correo, si alguien quiere escribir, conversar sobre alguna cuestión, incluso investigar. En la universidad estamos abiertos a establecer redes. Y bueno, eso sería. No sé si hay preguntas, Alejandro. Ahorita vemos nada más si nos